En el violín hay tantas cosas que pueden salir mal y ocasionarnos un sonido desagradable o errores al ejecutar una melodía o un ejercicio. En este video vamos a ver los errores más comunes que padecemos todos, en concreto los más principiantes que no conocen muy bien la técnica del arqueo, y que nos ocasionan un sonido desagradable o cortes e interrupciones en nuestras ejecuciones. Al mismo tiempo veremos cómo corregirlos y de cierta manera mejorar nuestro sonido y nuestra ejecución. En este video solamente abordaremos los errores que son frecuentes en la mano derecha, en concreto el arqueo. Como ya les he dicho antes en videos anteriores, el violín lo más importante es el arqueo. Prácticamente se lleva un 80 o hasta 90% del trabajo del arqueo. Entonces lo que más puede salir mal es en esta parte. Por eso pongan atención a esto y traten de corregir los puntos que ya tienen flacos y mejorar los que ya tienen un poquito más avanzados. A ver, para esto tenemos que tener en cuenta la técnica del arqueo que ya les he explicado en uno de los primeros videos de la lista de reproducción de cómo tocar violín desde cero, que vendría siendo la técnica o la funcionalidad de la mano entera, de la mano, de la muñeca, del brazo, del hombro. Muy bien, entonces la muñeca debe de estar flexible y el brazo debe de hacer solamente este movimiento, el movimiento de jalar y de empujar. El codo y el hombro se utilizan para mover y dar el ángulo a la cuerda. Esto sería así. La muñeca funge como estabilizador del arco, que no se vaya para los lados. Así. Esto es lo que nos endereza el arco. El brazo es el que jala al mismo movimiento que la muñeca y el codo es el que nos da el ángulo para la cuerda, ya sea la sol, ya sea la de re, la de la y la de mi. Ahora, vamos con los errores más comunes. El primer error que he visto muchísimo y lo han padecido varios de mis alumnos, como les digo siempre los de inicio, es tensar la muñeca. La muñeca debe de tener este movimiento al momento de arquear. Como les digo, es para estabilizar el arco. Entonces, nosotros cuando empezamos, como no estamos acostumbrados a utilizar la muñeca, es una de las articulaciones que menos se utiliza naturalmente. Bueno, sí lo utilizamos, pero no con tanta frecuencia como lo hacemos al tocar. Lo que hacemos es tensar y no hacer este movimiento. Incluso apretamos la mano. Esto es apretar la mano. Lo que provoca que haya unos saltos así a veces. ¿Sí vieron? Cuando empezamos a arquear, hay unos pequeños saltos. Y también el sonido se oye muy tosco. Ya cuando logramos controlar que no salta, si seguimos apretando esta muñeca, escuchen cómo suena el sonido. Se oye como talloso o que raspa demasiado. Para eso tenemos que hacer los ejercicios que también recomendé en el primer video de arqueo. Les recomiendo ponerse un bote entre el codo y el hombro, aquí, así, ladeado, verse en un espejo y que tapen la mano el codo y hacer este movimiento. Primero círculos a la izquierda, luego círculos a la derecha y luego una pequeña contracción hacia arriba. De igual manera, con el bote así, ponemos estos dedos en medio del arco para que podamos hacer este movimiento. Hacemos círculos hacia la izquierda, círculos hacia la derecha y una pequeña contracción hacia un lado. Esto poco a poco nos va a dar más flexibilidad en la muñeca y podremos controlar ese movimiento tan característico. Fíjense cómo se escucha con la muñeca tensa.
¿Y cómo se escucha con la muñeca relajada? Entonces, eso es el primer punto que debemos de verificar que tengamos bien. Muñeca relajada. A los principiantes se les escucha un poquito más tosco que el sonido que ahorita logré hacer, porque tenemos mucho menos control. Entonces, traten de relajar la muñeca y darle flexibilidad desde un principio. Vamos con el segundo punto, y este también es frecuentísimo. De hecho, es de los más frecuentes y ya también pasa a niveles un poquito más avanzados, que es cargar el arco. Nosotros a veces por el miedo, como lo mismo de tensar la muñeca, en vez de dejar caer el peso del hombro y del brazo, que es lo que debe de ser el peso natural para sacar el sonido, cargamos el arco con la mano. Incluso hacemos este movimiento de la muñeca muy exagerado, y cuando tocamos se escucha así. Hay veces que ya llegamos a tocar piezas muy avanzadas y el sonido sigue muy débil, sigue muy flojo. Un concierto, por ejemplo, tengo un alumno que está tocando el La menor de Vivaldi y toca así. Y ese concierto es muy tenso, muy fuerte, muy sonoro. Entonces debemos de dejarle caer el peso. Entonces, muchas veces por querer hacer que suene limpio, que no haya errores como los que ya explicamos en el punto anterior, cargamos el arco y nos da este sonido. Como si fuera una sordina. Incluso hay veces que no lo notamos porque ya no hacemos tanto la función de cargarlo, sino que lo dejamos en reposo, pero no ponemos nada de peso a nuestro arco, solamente lo hacemos. Este es uno de los puntos en los que después se debe de controlar eso. Debemos de ser capaces de poder tocar poniendo el peso del hombro y cargando el arco. Hay piezas que ocupamos muy fuertes y después muy queditas, entonces ocupamos poner peso y luego cargar. Entonces debemos de controlar eso. Si lo hacemos en todo momento, esto de cargar, hay que evitarlo, hay que poner un poco de peso. Simplemente sientan los brazos como pesan así cuando nos ladeamos. Este es el peso natural. Traten de pasarlo a través del brazo hasta el arco, como si nosotros pusiéramos la mano sobre algo. Dejar caer ese peso, agarramos el arco y dejamos caer el peso en el violín. Esto es un poquito más difícil de hacerlo que de pensarlo. Pensarlo nada más es dejar caer la mano, pero ya al momento de pasarlo así tendemos, como les digo, a cargar el arco. Entonces traten de pasarle el peso al arco para que tengan un mejor sonido y traten de controlarlo, que no llegue al punto de tensión, que sería el punto que debemos de corregir como al principio. Como les he dicho en otros videos, todos estos errores después se deben de controlar. Por ejemplo, la tensión de la muñeca, este movimiento después de un tiempo lo deben de controlar para poder hacer el ricochet. Deben de tensar un poquito la muñeca y aflojarlo, pero eso ya es otro tema. Vamos a otro de los puntos. Ahora,
arquear de manera descontinua o que no tenga un orden o una cierta velocidad. A veces arqueamos con una velocidad y le vamos cambiando. Si escuchan cómo se distorsiona el sonido, es... Otra vez lo voy a hacer. A veces voy rápido, a veces un poquito más lento. Para que se escuche fluido, el arqueo debe de ir continuo. Siempre a una misma velocidad y con un mismo factor de presión o una misma fuerza aplicada a lo largo del arco. Esto es un poquito complejo, es como el ejercicio que les dije de levantar el arco, cargarlo con el meñique y luego soltarlo. ¿Por qué es este ejercicio? Porque en la parte de abajo no ocupamos poner nada de esfuerzo del meñique, porque el arco está más pesado de aquí, pero el arco se va haciendo más ligero conforme vamos subiendo. Entonces la mano debe de hacer este movimiento. Vamos subiendo y debemos de recargar un poquito más de peso con este dedo, y cuando vamos bajando debemos de suavizar el peso con el meñique. Nuevamente vamos bajando y vamos presionando con el índice para que la parte de arriba llegue con más peso, y cuando vamos bajando vamos quitando la fuerza del índice y vamos cargando un poquito con el meñique para que no tenga tanto peso. Esto ya después lo hacemos controlado, con continuidad y haciendo ese movimiento. Debe de ser fluido el arqueo. Por eso los golpes de arco son tan efectivos. Creo que mi video más visto es el de no me acuerdo cómo se llama, que son los ejercicios de arqueos que los hacemos con redondas, blancas, negras, corcheas. ¿Por qué? Porque los arqueos, los golpes de arco, nos ayudan a controlar todo este tipo de situaciones. Entonces, si no tenemos continuidad al arquear, lo mejor es hacer esos golpes de arco y poner mucha atención en los ritmos de redondas y de blancas, que son los más largos, son los que necesitan más control del brazo. Entonces tenemos que poner atención a esos ritmos para poder dominar un poquito esa técnica. Entonces, ahí está el punto número 3, arquear de manera descontinua. Recuerden, debe de ser todo parejo, y cuando hagamos a diferentes velocidades, el arco debe de ir también o más rápido o más lento, pero siempre de una forma continua. No debe de haber parones. Si la línea va así, no debe de ir haciendo esto y alentando y luego rápido y esto. Debe de ir siempre continuo, o si va a ir lento, que sea a la misma velocidad. ¿Sí? Con eso acabamos este punto. Ahora, el punto número 4. Inclinar el arco hacia el lado contrario donde se puede inclinar. Se supone que el arco debe de ir paralelo o recto en cada momento. Lo que quiero decir recto con esto es que no se incline para acá, que no se incline para acá. Pero la manera más fácil de suavizar el sonido es inclinándolo hacia afuera, tirando hacia la voluta, así. Entonces, si lo inclinamos hacia ese lado, el arco se puede controlar y nuestro sonido va a salir limpio. Si lo hacemos derecho, el sonido va a ser más fuerte. Esta es la manera correcta. Si queremos hacer un poquito más fuerte el sonido, lo enderezamos. Si queremos hacerlo más suave y más dulce, lo inclinamos hacia allá, hacia afuera. La vara, no la cerda. Sería esto así. ¿Oyeron el cambio? Derecho. Se oye fuerte. Y inclinado se oye un poquito más dulce, pero hay a veces un pequeño error que lo inclinamos hacia acá.
en vez de hacia allá. ¿Qué pasa si inclinamos el arco hacia acá? Se nos distorsiona. Podemos llegar a controlar el sonido. Podríamos llegar a controlarlo. Pero cuando lo inclinamos hacia allá, nuestro arco tiende a salir fuera de la zona del diapasón. Tendemos a hacer esto. Cuando lo inclinamos hacia acá, tiende a ir hacia el puente, que eso es bueno. Mientras más cerca del puente toquemos, el sonido va a ser más fuerte. Mientras más fuera del puente o más lejano del puente sea, el sonido va a ser más débil. Escuchen, acá casi en el borde del diapasón. Ahora pegado al puente. Si se fijan, hasta se distorsiona. Entonces tenemos que ver la manera de tocar siempre centrados y con el arco un poco inclinado hacia afuera, no hacia adentro, recuerden. Ahora, viene uno de los puntos que a todos nos pasan, que es no mover bien el brazo, no mover bien la muñeca y pues prácticamente no hacer el movimiento correcto. ¿Qué pasa cuando no hacemos el movimiento correcto? El arco baila de un lado hacia otro y el sonido sale horrible, sale demasiado tosco, tiene pedazos cortantes. Pasa esto: cuando nosotros no hacemos el movimiento de la muñeca y el brazo no hace este movimiento, como quien dice hacemos esto, decía mi primer maestro que le hacía como gallina, que aleteaba yo, porque tenía ese problema. Pasa esto con el arco. Vean, el arqueo correcto debe de ir derecho. Esto es con el movimiento de la muñeca y del brazo. Y cuando tensamos toda esta parte, el arqueo así. Se nos va para adentro y para afuera. Y entonces tocar es imposible prácticamente. Claro, lo estoy exagerando mucho, pero sí pasa. Entonces tenemos que controlar este movimiento. Frente a un espejo, pónganse de lado y vean que el arco vaya en ángulo un poco inclinado, pero debe de ir derecho del diapasón. No se les debe de ir para adelante, no se les debe de ir para atrás. A la mayoría se les va para adelante, al rato andan tocando así. Esto es porque no hacemos ese movimiento de suavizar y enderezar el arco con la muñeca y con el brazo, sería así. Entonces debemos de controlar ese movimiento. Ahora, ya casi vamos a terminar, solamente son 8 puntitos. Vamos en el 5, que era no mover bien el antebrazo o todo el brazo y la muñeca. Ahora, vamos con los que también son súper comunes, que es poner mucha presión en el arco o al arquear. Cuando nosotros le ponemos fuerza, como ya les dije, o el peso del brazo, suena más fuerte, pero hay veces que no lo controlamos, hay veces que le ponemos demasiada fuerza. Si yo pongo el peso de mi brazo y aparte le agrego fuerza acá, se voy a decir. Si se fijan, se nota hasta el cambio de los arqueos muy toscos. Oye. Si ya después lo controlamos, esa fuerza nos va a ayudar a sacar más sonido, pero usualmente es para un poquito más de velocidad. Y si se fijan, cuando saqué ese sonido, arqueé mucho más rápido. La presión, esto, no se lleva con una velocidad lenta. Para poner mucha presión debemos de arquear más rápido. Y el sonido se puede escuchar muy bien y se transmite muchísimo ya que estamos tocando. Pero
por lo pronto debemos de colocar solamente la presión necesaria para que se escuche suave. Y después les voy a enseñar unos ejercicios para que vayan puliendo ese mismo sonido tosco de hacerlo con esa misma presión hacerlo. Entonces, traten de poner solamente la presión necesaria. Esto sí es de cada uno, es a puro tanteo, pero como les digo, necesitan controlar todo, absolutamente todo. Este sería el punto 6. Ahora, el punto 7, este ya implica un poquito la mano izquierda, que es arquear descoordinado. Hay veces que cuando tocamos, supongamos que queremos tocar esta escala, pero cuando nosotros cambiamos el arco, este dedo no se coordina y se oye. Hacemos como especie de ligaduras porque no coordinamos este dedo con el arqueo. El arqueo debe de estar siempre coordinado con la mano izquierda para que se escuchen al mismo tiempo. Y no que se escuchen. Esto ya aplica un poquito más a la mano izquierda, pero el arqueo también es importante visualizarlo. ¿A qué horas va a entrar la mano izquierda? Usualmente la mano derecha es más rápida que la izquierda. Por eso hay que tener en cuenta eso y hay que o esperarla o buscar la manera de ser preciso con eso. Ese es el punto 7. Ahora, el punto 8 es junto con el punto de mover el antebrazo, el que más tenemos todos. El que todos hemos pasado por ello y hasta la fecha a veces se nos va también o descontrolamos, que es salir de los límites de donde se debe de tocar. El violín debe de tocarse en medio del puente y en medio del diapasón. Estos serían nuestros dos límites naturales. Este límite sería el límite del puente y el límite del diapasón. Usualmente lo que nos pasa más seguido es que andamos tocando por estos lados. Cuando estamos tocando, a veces incluso hasta se nos va el sonido porque topamos con la caja del violín. Estamos tocando y le tallamos. Los que tienen brea en esta parte de aquí es porque siempre se pasan la parte del diapasón y esto está mal, entonces deben de cuidar muchísimo. Para eso son los arqueos frente al espejo. Debemos de controlar siempre el movimiento. Aquí en este punto aplica todo. Este movimiento de brazo, de codo, de muñeca y tener siempre la vista frente al espejo para ver que vayan centro. Entonces, ya después lo vamos a hacer de manera natural y nos vamos a acordar hasta con los ojos cerrados. Pero cuando iniciamos siempre se nos va hacia adelante o en el mejor de los casos se nos va hacia atrás, pero también a los que se les va hacia atrás a veces están tocando y al rato están tocando acá en las partes de las cuerdas. Deben de cuidar. Entonces, esto se corrige con arqueos frente al espejo. Los arqueos siempre son importantes, por eso el método Larroux empieza con eso. Debemos de controlar cada uno de los ángulos de cada una de las cuerdas. Entonces, por este video son todos los puntos que yo más frecuentemente he visto en mí y en mis alumnos. Por eso les digo, traten de corregirlos. Vamos a repasarlos. 1. Tocar con la muñeca tensa, que provoca que hagamos saltos o que se escuche un poquito tosco al momento de arquear, porque no le da la flexibilidad al cambio del arco. 2. Cargar el arco, que es cuando lo sostenemos y no lo dejamos posar con el peso del hombro y del brazo, y el sonido se escucha muy apagado o silbante.
Punto número 3, arquear de manera descontinua, que vendría siendo cuando llevamos una velocidad y de repente la cambiamos y se oye diferente, o de repente vamos lento y la aceleramos, o viceversa, vamos rápido y frenamos. Y cada uno de estos provoca un sonido distinto. Número 4, inclinar el arco de manera equivocada o hacia el lado equivocado. Recuerden que si lo inclinamos debe de ser hacia afuera, y esto va a suavizar un poquito el sonido y al mismo tiempo nos va a dar control para que el arco se regrese. Si nosotros lo inclinamos con las cerdas hacia allá en vez de hacia nosotros, el arco va a tender a sobrepasar los límites del diapasón y como les digo, hacerlo de que no se escuche bien y luego también llenar de brea esta parte de aquí que está mal. Yo hasta le llegué a quebrar un pedacito aquí a mi primer violín porque le llegaba a tocar con el talón del arco. Entonces cuiden eso. Ahora, punto número 5, no mover bien el antebrazo. No hacer el movimiento del brazo es el que nos provoca que el arco baile de un lado hacia otro. Debemos de controlarlo para que el arco siempre vaya derecho a un solo ángulo, así, y que no vaya moviéndose de un lado para otro. Punto número 6, poner mucha presión al arquear. Exagerar al hacer esto o poner mucha tensión es lo que más hace que se escuche tosco. Entonces debemos de controlarlo. Debemos de llegar al punto intermedio en que no carguemos el arco, pero tampoco le estemos sobrecargando el brazo. Por eso tengan cuidado con eso. Punto número 7, descoordinar el arco con los dedos. Como les digo, esto ya es un punto que también requiere de la mano izquierda, pero tenemos que trabajar muy bien la coordinación entre una y otra. Y el punto número 8, que es tocar fuera de los límites que vendrían siendo el diapasón y el puente. Estos límites los debemos de controlar también. Cuando queramos tocar fuerte, vamos a tocar hacia el puente. Cuando queramos tocar despacio, vamos a cargar un poquito el arco y vamos a pegarnos al diapasón. Por eso, esto se trata de control. Todo para tocar en violín se trata de control. Mientras mejor controlemos nuestras habilidades psicomotoras entre este brazo y entre controlo los brazos pero no controlo la voz, mejor nos saldrán las cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos puntos. Como les digo, a todos nos pasa. Lo que les recomiendo para todos estos errores son arquear frente al espejo, de preferencia los primeros ejercicios del arco. No le hace de que ya vayan avanzados, que ya estén tocando conciertos, que ya estén tocando sonatas. Siempre arquear frente a un espejo es bueno. Si ya nos perdimos un poquito, las bases o volver a las bases son lo que nos ayuda a agarrar vuelo y continuar. Entonces arquear con frente a un espejo, y de preferencia también como en el video que les recomiendo, que es el de los golpes de arco, que son redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas. Intentar hacerlo frente a un espejo y con todas las escalas que vayamos aprendiendo. Esto nos dará muchísima velocidad, movilidad y sonido. Muy buen sonido, mejor afinación, prácticamente nos va a dar todo. Nos va a ayudar a controlar todos los aspectos. Por eso se los recomiendo muchísimo. Como les digo, son casi milagros. Entonces, por este video sería todo. Espero les sirva esta información y si les gusta comenten y vamos a hacer más videos de esto. En los próximos videos o en los siguientes tips de errores, cómo corregirlos, vamos a tratar los de la mano izquierda, que tampoco son poquitos. Y después los posibles errores que pueda tener el violín físicamente que nos impidan que suene bien. Entonces, hasta aquí lo dejamos por hoy. Espero estén bien y nos vemos próximamente.